¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué debemos de extraer las muelas del juicio? ¿En qué momento quitarlas o en qué momento debemos evitar que las extraigan? Vamos a verlo. Los terceros molares o las muelas del juicio son los molares más posteriores que tenemos tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Se llaman muelas del juicio porque normalmente los pacientes tienen un juicio mal desarrollado. Estos molares, o en algunos países también llamados cordales, tienden a salir entre los 17 y los 25 años de edad. En la mayoría de los pacientes se van a poder percatar tres escenarios. En el primero, donde los terceros molares no aparecen o no generaron un desarrollo como tal, no existen. En un segundo escenario, tenemos a los pacientes que tienen una posición perfecta, un espacio ideal para que salgan estos terceros molares. Por lo tanto, no es necesario extraerlos. Y en un tercer escenario, en donde la posición del tercer molar habitualmente genera un movimiento en los demás dientes o genera la misma erupción del molar, no permita la salida completa de este. En este caso es en donde sí hay que extraerlo. Ahora, ya sabiendo estos criterios, podemos definir por qué sí deben de extraerse las muelas del juicio. La primera causa es porque hay un dolor y una inflamación en la zona retromolar, quiere decir en la parte más posterior de los molares. Aquí se va a causar una pericoronitis. ¿Qué es la pericoronitis? Es cuando el molar genera una cierta erupción pero no tiene la posición adecuada para salir por completo. Eso va a generar que se cree una capita o un pedazo de piel que va a tener medio encapuchado el molar o alrededor del molar. Esto va a generar una bolsita que va a generar que se esté empaquetando el alimento en esa parte y va a generar un muy mal olor, va a generar inflamación y va a generar por lo tanto una infección. Para aliviar esta pericoronitis es necesaria propiamente la extracción del tercer molar o podemos hacer una operculectomía. ¿A qué me refiero con una operculectomía? Es un procedimiento en donde vamos a hacer una incisión para quitar ese pedacito de piel o excedente que está generando el empaquetamiento de ese alimento. Esta operculectomía solamente está indicada cuando el tercer molar tiene una magnífica posición, pero el tejido está cubriendo la pieza. Otra de las causas para extracciones de tercer molar le llamamos punto prematuro de contacto o punto de contacto. Cuando un diente está en una mala posición y esta pieza está generando que ésta choque antes que toda la boca en ese tercer molar, nos va a generar un golpeteo. Ese golpeteo se considera un traumatismo oclusal. Entonces, al tener el peso de todos esos dientes, los ligamentos de ese tercer molar se van a ver fatigados y se van a ver luxados, por lo cual va a generar un dolor muy intenso en esa pieza por todo el peso que le estamos cargando de la mordida. El tipo de tratamiento que podemos hacer en esas piezas, la mayoría de las veces por la posición, es la cirugía propiamente del tercer molar, o nos podemos referir a sacar de puntos de oclusión. Me refiero en hacer un ligero desgaste en el tercer molar para que se vea aliviada esa zona de dolor y no esté generando esa molestia al momento del choque. En donde tenemos una buena posición es un excelente tratamiento y podemos evitar como tal la extracción del tercer molar. Estas zonas de alivio también las podemos considerar como una alternativa de tratamiento cuando no podemos hacer la extracción del tercer molar aunque sea necesaria. ¿A qué me refiero? Cuando la paciente se encuentra embarazada, por ejemplo, y no podemos hacer la extracción, pero le está generando esa molestia. En otros pacientes, como lo son los inmunosuprimidos o los inmunodeprimidos, en donde la extracción no es lo más adecuado en ese momento de su salud, los pacientes diabéticos o los pacientes hipertensos o con VIH no controlados. En estas ocasiones no podemos generar propiamente la extracción, pero para aliviar el dolor tendríamos que sacar de oclusión. O en esos momentos en donde tienes que hacer un viaje importante, vas a viajar en avión, pero necesitas la cirugía. Entonces podemos determinar estos desgastes como una alternativa de tratamiento y postergar un poco la extracción del tercer molar, cuando sabemos que en sí es necesaria.
Otra razón por la cual extraer el molar o la muela del juicio es cuando tenemos una caries muy profunda. Debido a la poca accesibilidad del cepillo de dientes o del hilo dental, genera una caries interproximal entre el segundo molar y el tercer molar. Esto genera la impactación de alimento, generación de placa dentobacteriana, desmineralización y por lo tanto destrucción de la pieza del diente. Va a generar destrucción del tejido a la altura de la dentina o como tal, llegando hasta el nervio, generando un dolor intenso y haciendo que el paciente nos suplique por el amor de Dios la extracción. ¿Cuál sería la alternativa de tratamiento para que en este caso de la caries dental no hagamos como tal la extracción porque el molar viene en muy buena posición? Bueno, podríamos rehabilitar con una resina si la caries no es tan profunda y tenemos una buena posición. Pero si la caries llega hasta el nervio y se va a un tratamiento de endodoncia o de conductos en la cual tengamos que extirpar el diente, si la anatomía del tercer molar está en perfecto estado y no tiene ninguna alteración en forma o en posición, podemos efectuar este procedimiento para evitar la extracción como tal del diente. Otro dolor muy común es propiamente la erupción del tercer molar. El nacimiento de un nuevo diente está generando que el tercer molar salga a la superficie. Ese movimiento de ruptura de tejido de la encía para salir a la superficie oclusal genera un cierto dolor, una cierta sensación como en los infantes o en los niños que tienen mucha comezón o mucha inquietud o están como muy tensos al momento de que se está erupcionando este tercer molar. Entonces, ¿cómo podemos hacer la alternativa de tratamiento para evitar la extracción si viene incluso en buena posición? Bueno, pues podemos estar mordiendo paletitas de hielo o generando una zona de alivio de dolor en la zona. ¿Por qué? Porque pues el tercer molar sí viene en buena posición, pero la incomodidad es propiamente la erupción del diente. En este caso, si no tiene mala posición, podemos dejar la pieza hasta su erupción y con analgésicos desinflamatorios e incluso haciendo analgesia con cosas frías, podemos aguantar este problema. Otro dolor muy común, el dolor del segundo molar. ¿Por qué dolor del segundo molar si el tercero es el que me está generando el problema? Bueno, me refiero a que justamente la posición está empujando al segundo molar. Esto está haciendo una función de reabsorción, como si fuera un diente permanente sobre un diente de leche. Va a empezar a generar la reabsorción de la raíz del segundo molar y lo que podrías estar generando en este caso de la posición es tanto la presión de la pieza generando el dolor sobre el segundo molar, como también nos va a estar generando una reabsorción, por lo tanto podríamos estar teniendo una extracción 2x1. Otra razón por la cual quitarte los terceros molares es porque te vas a realizar un tratamiento de ortodoncia. Entonces, la indicación clínica para acelerar tanto tu tratamiento como evitar que haya una recidiva de que tus dientes regresen a la posición inicial es quitar estos terceros molares. Otra razón por la que debemos quitarlos es porque no existe la presencia del diente antagonista. Me refiero a que el diente de arriba no está presente o el diente de abajo no está presente. Entonces puede estar generando ese tercer molar la búsqueda de su oclusión o de su choque. Como no lo va a encontrar, ese tercer molar va a seguir saliendo a la superficie hasta que encuentre ese choque. Va a llegar un punto en el que se va a ir desnudando la raíz del diente porque sigue buscando ese choque y al momento en que no lo encuentra empieza ya a haber una pérdida de sostén del diente o con los ligamentos periodontales. Esto va a generar una bolsa biológica entre tu encía y el hueso en la cual va a haber empaquetamiento de alimento, generación de sarro y de placa dentobacteriana, infección y por lo tanto dolor. ¿Por qué? Porque al momento de que sigue erupcionando y tú estás mordiendo, generan esos puntos prematuros de contacto que había comentado antes. Entonces, al generar ese choque y al generar esos traumas de oclusión y la muela chueca, la misma luxación de los ligamentos de que ya está flojita la muela va a generar esa molestia. Por lo tanto, vas a suplicar que te la saquen. Una de las lesiones más importantísimas para indicar la extracción de los terceros, y yo considero que es la que se debería de hacer de manera preventiva, es la aparición de quistes. Los terceros molares se enquistan. ¿A qué me refiero? Generan una bolsita que hace el crecimiento de una superficie o un espacio interno en el hueso, el cual va a generar también reabsorción de las raíces de los dientes vecinos. Este quiste, en el caso más complicado, después de la reabsorción tanto del hueso como de las raíces, va a generar que terminen extirpando tanto el molar
los dientes vecinos y toda la porción necrótica de hueso que ya fue afectada o hueso muerto. Entonces, en la complicación de los casos es generar un cáncer oral o te podría generar incluso la pérdida de la mitad de la mandíbula. Entonces tendríamos que hacer este procedimiento de manera profiláctica o preventiva. Bueno, ya di todas las razones por las cuales sí debes de sacarte las muelas del juicio. A pesar de que también ya mencioné las razones por las cuales no, quiero que quede bien claro. Cuando los terceros molares están en una posición perfecta, tienen un engranaje ideal, tienen el espacio suficiente para no mover a las demás estructuras dentales, está indicado al 100% dejarlas en boca. ¿Por qué? Porque también nos puede ayudar como pilar para la pérdida futura de otras piezas, por ejemplo la del segundo molar por caries, y tú te quieres colocar un puente. Este tercer molar te va a servir como un pilar. Te va a ayudar a sostener tanto tu prótesis y también tienen sus indicaciones clínicas para dejarlos. Me refiero a las complicaciones anatómicas. ¿Por qué no sacar un tercer molar por complicaciones anatómicas y a qué me estoy refiriendo? Normalmente en el cráneo tenemos unos orificios que liberan la presión del cráneo. Esos se llaman senos maxilares o senos paranasales. Estos, al estar muy cerca del tercer molar y al momento de generar la extracción, nos puede generar una complicación quirúrgica. Queda al expuesto ese seno maxilar o ese seno paranasal y cuando tú hablas sientes como un hueco o como eco dentro de tu cráneo cuando estás hablando. Entonces eso genera pues problemas de oído y también te generaría como tal una sinusitis en caso de una infección. Entonces lo más recomendable en estos casos es hacer o un levantamiento de seno previo a la extracción. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Pues con una radiografía panorámica. Y en otro caso, en la parte de abajo tenemos una complicación en la cual está inmiscuido el nervio facial, también está inmiscuido el nervio dentario inferior o está inmiscuido el nervio lingual. ¿A qué me refiero? Al momento de nosotros cortar el hueso por la posición del molar y si este se encuentra más abajo de lo habitual, al momento de dar un fresazo, obviamente sin querer, a la superficie de los nervios, vamos a generar una parestesia. Esa parestesia es la pérdida de la sensibilidad de la cara, de la lengua o del labio inferior. Puede haber parestesias tanto temporales como permanentes. Entonces, si tu tercer molar se encuentra abrazando ese nervio dentario y lo estamos diagnosticando a través ya sea de una radiografía panorámica o una tomografía en 3D, que es una imagen digitalizada en la cual podemos hacer rotaciones y ver la posición ideal del nervio y de ahí podemos indicar si la extracción está indicada o lo mejor es dejarla en boca porque también no está generando ninguna molestia. Entonces también esta es una de las razones por las cuales no deberías de extraerte ese tercer molar. Si es necesario hacerlo porque está poniendo en riesgo tu vida, me refiero a una infección ya que esté abarcando gran parte un absceso dental y llega a zonas de carótida, de venas o de arterias que están ya complicando, vuelvo a repetir, tu estado de salud, lo más o cuál es mi indicación o cuál es mi consejo, háztelo siempre con un cirujano maxilofacial, con un especialista con su cédula profesional que te pueda garantizar que el tratamiento va a salir a la perfección. ¿Por qué? Porque a todos los dentistas de práctica general se nos puede llegar a complicar una extracción en algún momento y el abordaje quirúrgico puede llegar a desatar una complicación o las ya mencionadas parestesias o sinusitis. Como ya lo había mencionado, no es un procedimiento que se haga por un cirujano de práctica general. Tiene que ser un cirujano bucal, vuelvo a repetir, un maxilofacial, por lo tanto esta no puede ser una extracción convencional. Me refiero a que el costo no es el mismo. ¿Cuánto está una extracción de tercer molar en la actualidad? Pues puede abarcar desde los 1,500 pesos hasta hay maxilos que cobran 6,000 pesos. Es para que te vayas dando una idea y no pienses que es una extracción normal o por qué te cobran tan caro. Claro, está en riesgo tu vida, es una cirugía.
valóralo y valora el trabajo del profesional que te lo está haciendo, porque te está dando la seguridad de que va a salir con éxito esa extracción. Bueno, amigos y pacientes, pues si conocen a alguien que se vaya a someter a este procedimiento, les recomiendo pues obviamente les compartan el video, lo difundan en sus redes sociales. A todos nos sirve esta información, es gratis, que es lo más importante, y nos va a ayudar a tener una mejor planificación de nuestro procedimiento con el cirujano que te va a abordar. Suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten aquí abajo sus dudas, sus preguntas, porque sé que van a haber muchísimas, y nos vemos en nuestro siguiente video. Ánimo, cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego.